Bienvenidos un día más a su canal favorito, Turquía al Rojo Vivo. Aquí estamos como cada semana, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, lleno de romances apasionados, dramas intensos y secretos que te dejarán sin aliento. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un chismecito que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que involucra a dos de las estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Los rumores son ciertos. Parece que Hande y Kerem, quienes nos robaron el corazón con su química explosiva en Çenkalkapı, han tenido un reencuentro, y vaya reencuentro. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos de esta fiesta secreta y todo el drama que la rodea, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos las noticias más frescas, los análisis más profundos y los chismes más calientes del mundo de las series turcas. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Todo empezó con una serie de fotos y vídeos borrosos que comenzaron a circular por las redes sociales. Al principio parecía solo una fiesta más de la alta sociedad turca, llena de rostros conocidos y lujos deslumbrantes. Se rumoreaba que era una celebración privada organizada por un importante productor de cine, un evento donde la discreción era la norma y los teléfonos móviles debían permanecer guardados. Pero claro, en la era digital, la privacidad es un espejismo. Alguien astutamente logró capturar algunas imágenes furtivas, y al ampliar una de las imágenes, ¡boom! Ahí estaban, captados en un momento fugaz, Hande Erçel y Kerem Bürsin, aparentemente charlando animadamente en un rincón apartado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Como saben, Hande y Kerem mantuvieron un romance público durante el rodaje de Çenkalkapı. Su relación, que comenzó en la pantalla, se extendió a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su Instagram era un hervidero de fotos románticas, dedicatorias apasionadas y momentos compartidos que alimentaban la fantasía de sus fans. Su química era tan palpable que se convirtió en un imán para la audiencia global. Sin embargo, para sorpresa de muchos, su romance llegó a su fin hace un tiempo, dejando a sus fans con el corazón roto y muchas preguntas sin responder. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha estado ocupada con nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía. La hemos visto en portadas de revistas, desfilando en alfombras rojas y protagonizando campañas publicitarias de renombre. Su talento y belleza la han convertido en un icono de la moda y un referente para muchas jóvenes. Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevos horizontes, trabajando en producciones internacionales y mostrando su talento en otros mercados. Lo hemos visto en series para plataformas de streaming globales, codeándose con actores de Hollywood y expandiendo su carrera más allá de las fronteras turcas. Entonces, ¿qué significa este reencuentro? ¿Es solo una coincidencia fortuita, un encuentro amistoso entre dos excompañeros de trabajo? ¿O hay algo más detrás de esta conversación en la fiesta secreta? Las teorías conspirativas ya están volando por todas partes. Algunos fans sueñan con una reconciliación, con la esperanza de que el amor que una vez unieron a Hande y Kerem pueda resurgir de las cenizas. Hashtags como #Anker Reunión y #Anker Forever inundan las redes sociales, con mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos conmemorativos. Otros, más escépticos, creen que simplemente se trata de un encuentro casual, sin mayores implicaciones. Argumentan que ambos son profesionales y que es natural que coincidan en eventos sociales. Pero independientemente de lo que haya sucedido en realidad, este reencuentro ha revivido la pasión por Çenkalkapı, la serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y canales de televisión de todo el mundo. Sus fans la ven una y otra vez, reviviendo los momentos mágicos entre Eda y Serkan y alimentando la esperanza de que su amor trascienda la pantalla. Así que, aprovechando este momento de revuelo, vamos a repasar algunos datos interesantes sobre esta producción que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Çenkalkapı es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y carente de habilidades sociales. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, dando lugar a un peculiar contrato. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses,
a cambio de que él le pague sus estudios en el extranjero. Como se pueden imaginar, esta situación artificial desencadena una serie de situaciones divertidas y emotivas que poco a poco van transformando la relación entre Eda y Serkan. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial se convierte en una conexión profunda, llena de amor, pasión y complicidad. La serie explora temas como la ambición, los sueños, la superación personal y la importancia de seguir el corazón. Una de las claves del éxito de Senkalkapm reside en la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente que muchos espectadores llegaron a creer que su amor era real, incluso antes de que confirmaran su relación fuera de la pantalla. Su conexión era palpable, tanto en los momentos cómicos como en los dramáticos. Lograron transmitir la vulnerabilidad y la humanidad de sus personajes, haciendo que el público se identificara con sus luchas y sus alegrías. Además de la historia principal, Senkalkapm también destaca por sus personajes secundarios, cada uno con su propia personalidad y motivaciones. Las amigas de Eda, Melo, Ceren y Fifi, aportan un toque de humor y frescura a la trama, mientras que los rivales de Serkan, como Selin y Ferit, añaden drama y tensión a la historia. Cada personaje secundario tiene su propio arco narrativo, lo que enriquece la trama y la hace más compleja. Otro aspecto que contribuyó al éxito de Senkalkapm es su cuidada estética visual. La serie está llena de paisajes hermosos, decorados elegantes y vestuarios impecables, que crean una atmósfera romántica y sofisticada. Los escenarios, desde la floristería de Eda hasta la lujosa oficina de Serkan, están diseñados con atención al detalle. El vestuario de Hande Erçel se convirtió en una tendencia de moda, inspirando a miles de jóvenes a replicar sus looks. Además, la banda sonora es simplemente encantadora, con canciones pegadizas que te transportan a los escenarios de la serie. La música es un elemento clave para crear el ambiente emocional de cada escena. Pero bueno, volviendo al tema central de nuestro vídeo, este reencuentro entre Hande y Kerem nos recuerda lo mucho que nos gusta seguir de cerca las vidas de nuestros actores favoritos. Y es que al final del día las telenovelas turcas no solo nos ofrecen historias de amor y drama, sino también la oportunidad de conectar con personajes que nos inspiran, nos hacen reír y nos emocionan. La conexión que sentimos con los actores va más allá de la pantalla. Queremos saber qué hacen, cómo viven, quiénes son sus amigos y amores. Nos convertimos en parte de sus vidas, aunque sea de manera virtual. Ahora, si hablamos de otros dramas turcos donde el reencuentro y las segundas oportunidades son el plato fuerte, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, una serie que, aunque no involucra a Hande ni a Kerem, revolucionó la televisión turca. Se basa en una novela clásica y cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con un viudo adinerado, Adnan, pero termina enamorándose de su joven y atractivo sobrino, Belul. El drama está servido. Imaginen el escándalo si su romance sale a la luz. Los reencuentros furtivos y las miradas llenas de deseo son la columna vertebral de esta historia, donde el amor prohibido lo consume todo. Los actores, especialmente Beren Saat como Biter, entregaron actuaciones magistrales que aún hoy se recuerdan. La tensión en cada escena, la forma en que se evitan y se buscan al mismo tiempo, es simplemente hipnótica. La serie generó un debate social enorme sobre el adulterio y las convenciones sociales. Aşk Memnu es un clásico atemporal que sigue cautivando a nuevas generaciones de espectadores. Siguiendo la línea de los romances complejos y prohibidos, tenemos Fatmagül Unsuku Ne, una serie que aborda un tema delicado y doloroso, la violación. Fatmagül, una joven inocente, es brutalmente agredida por un grupo de hombres y su vida se transforma para siempre. Kerim, uno de los implicados, se arrepiente profundamente de lo sucedido y se enamora de Fatmagül, tratando de reparar el daño causado. La serie explora el proceso de sanación, el perdón y la búsqueda de justicia. Los reencuentros entre Fatmagül y Kerim están cargados de dolor, culpa y esperanza. La serie generó un gran impacto social, visibilizando la violencia sexual y promoviendo la conciencia sobre los derechos de las mujeres. Beren Saat, nuevamente ofrece una actuación conmovedora y poderosa como Fatmagül. Y siguiendo con los romances complicados, no podemos olvidar Medcezir, la adaptación turca de DOC. Aquí el personaje de Yaman, un chico de barrio con un pasado difícil, se cruza con el mundo privilegiado de Mira, una joven con problemas propios. Su relación está llena de altibajos, influenciada por sus diferentes orígenes y los obstáculos que la vida les pone. A lo largo de la serie vemos varios reencuentros significativos,
algunos llenos de esperanza y otros marcados por la decepción. La serie explora temas como la clase social, la identidad y la búsqueda de la felicidad. Los actores como Atay Ulusoy y Serine Sarkaya lograron transmitir la intensidad de la relación entre Yaman y Mira, haciendo que el público se enganchara a su historia. Los reencuentros en Medcezir no son solo románticos, sino también momentos clave para el crecimiento personal de los personajes. La serie es un reflejo de la sociedad turca contemporánea, con sus contrastes y sus desafíos. Finalmente, otra serie turca que juega con el tema del reencuentro de manera magistral es Yerde. Esta serie policial cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley, uno como policía encubierto en la mafia y el otro como infiltrado de la mafia en la policía. El reencuentro entre los hermanos, sin saber su verdadera identidad, es el motor principal de la trama. La tensión aumenta a medida que se acercan a la verdad, con momentos de gran emotividad y peligro. La serie es un thriller emocionante que te mantiene al borde del asiento con giros inesperados y actuaciones impactantes. Los actores como Atay Ulusoy y Aras Bulut Nemli ofrecen interpretaciones convincentes de los hermanos separados por el destino. Yerde demuestra que los reencuentros no siempre son felices, sino que a veces pueden desencadenar consecuencias devastadoras. La serie es una muestra del talento turco para crear historias complejas y adictivas. Y bien, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y de este chismecito jugoso sobre el reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que al final del día, lo importante es disfrutar de estas historias que nos hacen soñar, reír y emocionarnos. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles por su tiempo y por su apoyo incondicional. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo contándonos qué opinan sobre este reencuentro y cuál es su serie turca favorita. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor dejarlos seguir sus propios caminos? ¿Qué otros dramas turcos los han marcado? Queremos saber sus opiniones. Y por supuesto, no se vayan sin darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades y sigan disfrutando del maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.